Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo semestre, al semestre B. Y para mí es un placer estar de nuevo con ustedes en la materia de pensamiento matemático, en este caso pensamiento matemático 4. Y bueno, les recuerdo mi nombre, soy el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas. Nuestro primer contenido que vamos a analizar es plano cartesiano. Empiezo a correr mis diapositivas esperando les sean de utilidad. Plano cartesiano, empecemos por las generalidades. Bueno, pues tiene su origen en la geometría analítica, ya que se fusionan tanto el álgebra como la geometría, y sabiendo que esto lo puntualizó, lo desarrolló René Descartes. Es un sistema coordenado rectangular que funciona a partir de parejas de coordenadas. En este caso, son parejas que vienen acompañadas. Tenemos para un punto en particular una pareja X, Y. Siempre debe de venir así, una pareja X, Y. X se describe como primer componente y Y también se le llama segundo componente. Estos dos componentes numéricos se pueden graficar en el plano cartesiano, al que podemos definir como el arreglo de dos rectas perpendiculares, X y Y, donde el punto de intersección de las mismas es conocido como origen. Entonces, el plano cartesiano va a constar de dos rectas, X, que como sabemos es horizontal, Y, que es vertical, y un punto de intersección llamado origen. En un plano cartesiano, los valores del eje horizontal X son conocidos también como abscisas. Eso es muy importante, estoy seguro que ya lo habían escuchado y muchos de ustedes ya lo saben, abscisas. Mientras que los valores del eje vertical Y son denominadas ordenadas. ¿Por qué es muy importante conocer esto? Puesto que muchas veces en textos, en literatura de matemáticas, se utilizan estos nombres y bueno, si no los tenemos bien identificados, nos va a costar trabajo muchas veces apropiarnos de ese conocimiento, puesto que no sabemos qué es lo que significa. El plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes con signos particulares para cada uno de los mismos, como tenemos en nuestra imagen. Cuadrante 1, que se ubica en la parte superior derecha, tenemos signos positivo y positivo, tanto para X como para Y. Mientras que el cuadrante 2, que se ubica en la parte superior izquierda, tiene signos negativo en X y positivo en Y. Cuadrante 3, parte inferior izquierda, negativo, negativo, tanto X y Y. Y cuadrante 4, que es en la parte inferior derecha, tenemos un avance positivo en X y avance negativo en Y. Bien, pero el plano cartesiano atiende a los llamados sistema de coordenadas cartesianas. Se utilizan dos ejes para formar una superficie dividida en cuatro regiones, que es lo que acabamos de mencionar. Eso es un plano cartesiano. Sin embargo, cada punto corresponde a un valor sobre el eje X y un valor sobre el eje Y, de tal forma que un punto cualquiera, en este caso un punto cualquiera lo vamos a denominar como P, lo vamos a denotar como P, se define como un par ordenado o un par de coordenadas. En este caso, un punto cualquiera equivale a valores tanto en X como en Y. Ejemplo, sobre el plano cartesiano, estamos ubicando a los diferentes puntos que van desde A hasta H. Vamos a tomar como ejemplo el punto A. El punto A me dice que tiene por coordenadas 3, 5, sabiendo que primero es X y después es Y. Entonces ubico 3 y 5 y donde se intersectan esos valores tanto en X y en Y, va a darme como resultado el punto A. Punto B, menos 4 en X y 2 en Y. Donde se intersecten esas coordenadas, voy a atender al punto B. Y así sucesivamente, atendiendo a los signos que cada cuadrante va a tener y de los cuales acabamos de hablar. Cualquier punto de coordenada se localiza de manera similar y usualmente se designan con diferentes letras, que en este caso van a ser mayúsculas y consecutivas, A, B, C, D, etcétera, 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 como lo hicimos hace un momento. El valor de las coordenadas, y ojo aquí, también abarca valores fraccionarios. Cuando el valor de una coordenada equivale a una fracción propia, ¿cuál es una fracción propia? Cuando el numerador es menor al denominador. Entonces, en este caso,
se divide en el plano cartesiano tantas partes como el denominador o la fracción. Veamos el ejemplo en la imagen. Tenemos en el punto a 6 décimos o 6 sobre 10. Entonces, vamos a trazar sobre el eje X una línea, pero que va a estar dividida en 10 partes iguales, porque recordemos que vamos a atender al denominador. Vamos a dividir al denominador, en este caso, en 10, y entonces sí voy a señalar 6 partes de esas 10 para hacer el punto A. Ejemplo, para el punto B, porque recordemos que siempre las coordenadas van en pares. Para el punto B tenemos en este caso 7 octavos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir mi línea, en este caso vertical, en 8. Y voy a seleccionar 7 de 8 para hacer 7 octavos. O sea, podemos hacer también las fracciones representadas en el plano cartesiano. Bien, sin embargo, también vamos a encontrar algo que se llama sistemas de coordenadas. Observemos, la referencia a sistemas de coordenadas se da al momento de describir un grupo de valores que se ubican en ejes y planos de referencia, de manera que existe relación entre ellos. Los sistemas de coordenadas, según sus características y aplicaciones, se clasifican en lineales, planas, espaciales, polares, cilíndricas y esféricas. Vamos a ir viendo estos sistemas de coordenadas. Primero, lineales. Se ubica un punto en una posición definida sobre un solo eje. Clave. Sistemas de coordenadas lineales sobre un solo eje, ya sea horizontal o vertical. Ejemplo, el punto A, que tiene un valor de 5. Si lo quiero ubicar sobre el eje X, tomo la medida respectiva, en este caso 5 posiciones, 5 lugares, y ubico a mi punto A. Este es un sistema de coordenadas lineales, donde solamente estoy utilizando un solo eje, ya sea horizontal o vertical. Este es el ejemplo. Clave, se utiliza un solo eje. Siguiente, coordenadas planas. Consiste en la intersección de dos ejes en un plano de referencia en el que se ubican dos valores asignados a los ejes respectivamente en forma de par ordenado. Esto correspondería a la definición que hemos visto de plano cartesiano. Entonces, la diferencia está en que para los sistemas de coordenadas planas utilizamos dos ejes. Utilizamos al eje X y utilizamos al eje Y. Por lo tanto, si utilizamos a dos ejes, como es el caso, se habla de un sistema de coordenadas planas. Quiere decir que al inicio de esta presentación les expuse un sistema de coordenadas planas. Veamos, número 3, sistemas de coordenadas espaciales. Funciona a partir de la intersección de tres ejes, X, Y y Z, que limitan un espacio tridimensional. El tercer eje, Z, es el que se encarga de dar profundidad o fondo a la ubicación del punto en el sistema. Entonces aquí la clave está en que estamos utilizando tres ejes, largo, alto y ahora profundidad, que sería el eje Z. Siguiente sistema, sistemas de coordenadas polares. Funciona a partir de un eje que pasa por el origen. La primer coordenada es la distancia que existe entre el origen y el punto, mientras que la segunda coordenada es el ángulo que forman el eje y la recta que pasa por los puntos. En este caso, si observamos la figura, tenemos lo siguiente. Veamos. R me está diciendo que es la distancia de un punto hasta el origen. Ejemplo, aquí tenemos este punto ubicado y voy a estimar la distancia desde este punto hasta el origen. Todo esto va a ser equivalente a R. R es la distancia. Mientras que beta o el ángulo va a ser aquel que se da desde el eje hacia el punto. En este caso, desde el eje hacia donde está pasando esta línea de punto. Por lo tanto, así es como funcionan los sistemas de coordenadas polares, donde tenemos una distancia que va del punto hacia el origen y el ángulo que se está formando desde el eje hacia esa línea que está formando el punto.
Así es como obtenemos las dos coordenadas. Para la imagen sería la coordenada de distancia o r y teta, mientras que la segunda coordenada sería menos r y beta. Aquí tenemos el punto, el otro punto, y el ángulo que se está formando respecto a ese otro punto, que esta es una proyección. Siguiente sistema, sistemas de coordenadas cilíndricas. Tienen el mismo principio que las coordenadas polares. Sin embargo, en estas coordenadas se adiciona un tercer eje de referencia perpendicular a los otros. Se le está adicionando el eje Z para tener entonces profundidad y se puede estimar, como su nombre lo dice, la forma cilíndrica de los objetos. También tenemos a los sistemas de coordenadas esféricas. Funcionan a partir de dos ejes mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. La primera coordenada es la distancia entre el origen y el punto, siendo las otras dos los ángulos que es necesario girar sucesivamente para alcanzar la posición del punto. Aquí tenemos un esquema de cómo se dan estas coordenadas esféricas. El punto P, si observamos, aparece en la parte superior. El punto P se encuentra a una distancia determinada del origen, y aquí está marcado. Y entonces tenemos el primer ángulo que está formado, aparece aquí abajo, está formado por la proyección de ese punto P sobre el plano tanto X, Y, mientras que el segundo ángulo que está aquí corresponde a uno formado por la proyección del punto P, pero respecto al eje Z, que es el eje que se está adicionando para darle profundidad. De tal manera que las coordenadas esféricas funcionan también con un punto, una proyección que se va a estar moviendo, girando, correspondiente al eje, a los ejes XY y al eje Z. Bien, de mi parte sería todo. Como siempre les dejo una frase. Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. René Descartes. Les deseo mucho éxito en esta WAC número 1 del semestre B. Su servidor, el maestro Emanuel Rodríguez Cuevas, les deseo lo mejor. Hasta luego.